El tenue resplandor del amanecer comenzaba a disipar la oscuridad sobre la pista 32L del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A las 06:15 de una fría mañana de martes, el Airbus A330 de Iberia, con destino a Buenos Aires, se erguía imponente, un gigante de aluminio y tecnología listo para su travesía transatlántica. En el puente de embarque, los últimos pasajeros se acomodaban, sus maletas resbalando en los compartimentos superiores con el sonido familiar de la partida. Una joven con gafas de sol oscuras, a pesar de la incipiente luz, ajustaba nerviosamente su equipaje de mano, mientras un hombre de negocios, ya con el portátil abierto, lanzaba una última mirada al reloj. Fuera, la meticulosa coreografía del aeropuerto se ejecutaba con precisión suiza. El personal de tierra ultimaba la carga bajo las alas, sus chalecos fluorescentes brillando débilmente. Los técnicos revisaban los sistemas por última vez, con gestos precisos y silenciosos, y el rugido lejano de otros motores llenaba el aire helado, prometiendo innumerables destinos en un ballet aéreo que ya comenzaba a despegar. En la cabina de mando, el capitán Jorge Alonso, un hombre de 50 y tantos años, con canas estratégicamente esparcidas sobre las sienes y una mirada serena que inspiraba confianza, repasaba la lista de verificación final. Para él, cada despegue, incluso después de miles de ellos, poseía una gravedad inherente, una silenciosa responsabilidad que acataba con la misma dedicación de su primer vuelo. Junto a él, Marco Silva, el joven primer oficial, de apenas 30 años, observaba con la mezcla de respeto y entusiasmo que solo un aprendiz puede sentir por su mentor. Marco sentía el corazón latir con una cadencia propia, una expectación contenida que solo los vuelos de larga distancia podían provocar. Alonso, con su trayectoria aparentemente impecable de más de 2 décadas volando grandes aeronaves comerciales, era una figura legendaria en la compañía. Su nombre era sinónimo de experiencia y seguridad. Sus dedos se movían con la familiaridad de quien ha realizado la misma secuencia miles de veces, ajustando diales, confirmando lecturas, su voz tranquila al recitar los parámetros. El suave zumbido de los sistemas a bordo era la única banda sonora en su santuario de mandos. Presión de cabina, check. Combustible, check. Plan de vuelo cargado, ruta confirmada. Todo en verde, Marco, dijo, con una leve sonrisa que apenas tocaba sus labios, pero que para Marco significaba que todo estaba en orden. En la cabina de pasajeros, Sofía, la jefa de cabina, supervisaba a su equipo con una eficiencia silenciosa. Sus ojos, acostumbrados a escanear filas y rostros, detectaban cualquier indicio de inquietud o necesidad. El aroma a café recién hecho comenzaba a flotar desde las cocinas, mezclándose con el sutil perfume de los pasajeros y el inconfundible olor a nuevo de un avión bien mantenido. Había trabajado en esta ruta durante años y conocía la rutina a la perfección, desde la sonrisa forzada de algunos que temían volar hasta la impaciencia de los viajeros frecuentes. Observaba a los pasajeros, una pareja de ancianos que se tomaba de la mano, sus rostros arrugados por el tiempo, pero unidos por un afecto visible, un empresario sumergido en su portátil, sus dedos volando sobre el teclado, intentando robarle minutos a la inminente desconexión, una madre joven que intentaba calmar a su bebé con un arrullo suave y una botella. Cada rostro una historia, cada viaje un propósito. Su principal preocupación en ese momento era asegurar que todos estuvieran cómodos y que las regulaciones de seguridad se cumplieran a rajatabla antes del inminente despegue. La atmósfera era de una calma premonitoria,
un lienzo en blanco a punto de ser salpicado por el más inesperado de los incidentes. La torre de control, una fortaleza de vidrio y concreto que dominaba el vasto complejo aeroportuario, bullía de actividad. Luces parpadeantes en los paneles y una cacofonía de voces procedentes de los auriculares creaban un ambiente de tensión controlada. Los controladores, con sus auriculares pegados a las orejas y los ojos fijos en las pantallas de radar que mostraban un ballet de puntos luminosos, dirigían el tráfico con una concentración casi mística. La voz monótona de la controladora asignada al vuelo 673, Clara, se escuchó por los altavoces de la cabina, clara y sin titubeos, a pesar de la hora temprana. Iberia 673, autorizado para rodaje a la pista 32L, mantenga 121.75. Alonso respondió con su voz pausada. Rodaje autorizado 32L, 121.75. Iberia 673. Gracias, Madrid. El coloso se movió con una lentitud majestuosa, el peso de sus casi 200 toneladas manifestándose en un suave balanceo. Dejaron atrás los edificios terminales, las luces de la ciudad que aún dormitaba bajo un manto azul oscuro y las promesas de un nuevo día. El camino hacia la pista parecía interminable, un ritual de anticipación y control que los pilotos repetían cientos de veces. Marco sentía la vibración familiar del tren de aterrizaje sobre el asfalto, un eco de la potencia contenida que pronto los elevaría a 39.000 pies. Podía sentir la tensión en sus propios músculos, una emoción que lo hacía sentir más vivo que nunca. Alonso, por su parte, parecía inmerso en una concentración profunda, sus ojos escaneando los instrumentos, su mano sobre los mandos con una ligereza experta. Había algo en su presencia que tranquilizaba, una autoridad silenciosa que parecía emanar de cada uno de sus movimientos. La seguridad y la confianza de los pasajeros, de los tripulantes, incluso de los controladores en tierra, descansaban sobre sus hombros, sobre su experiencia. El avión se alineó con la pista, una flecha gigantesca apuntando al cielo, la inmensidad del asfalto extendiéndose ante ellos como un futuro incierto. Las luces de navegación parpadeaban. Los flaps se ajustaban con un siseo hidráulico. Los alerones se preparaban para la danza aérea. Iberia 673, autorizado para despegue, resonó la voz de Clara, más un permiso que una orden. Alonso empujó las palancas de potencia hacia adelante, y los motores, dormidos apenas segundos antes, rugieron con una furia contenida, una bestia liberada que empujaba la aeronave por la pista. La aceleración pegó a los pasajeros a sus asientos, un suave empujón hacia lo desconocido, mientras el fuselaje vibraba con la energía contenida. Los ojos de Marco se fijaron en los indicadores de velocidad, su voz un eco de la coreografía. 80 nudos. 100 nudos, B1. El mundo exterior se convirtió en un borrón de luces y sombras mientras el avión ganaba velocidad. El asfalto desaparecía bajo las alas. «Rotate», dijo Alonso, y la punta del morro se elevó grácilmente, desafiando la gravedad. El suelo se despegó bajo ellos, y en cuestión de segundos la vista de Madrid se encogió, transformándose en un mosaico de luces parpadeantes bajo un cielo que empezaba a teñirse de rosa y naranja, prometiendo un día espléndido. Ascendían, cortando el aire con una facilidad asombrosa, dejando atrás la gravedad y las preocupaciones terrenales. La cabina de pasajeros se llenó de un suspiro colectivo de alivio y excitación, una mezcla de admiración y la promesa de un nuevo horizonte. El viaje había comenzado, y parecía que nada podría perturbar la perfección de ese amanecer. Sin embargo, a miles de pies de altura, suspendido entre nubes que reflejaban la inocencia de un nuevo amanecer, un pequeño parpadeo en un indicador secundario
casi imperceptible a simple vista, había registrado una anomalía que ni los pilotos ni los sistemas de monitoreo más avanzados de tierra pudieron discernir en aquel momento. Una intermitencia apenas detectable, un fantasma eléctrico que pasó desapercibido, esperando su momento para revelarse. La majestuosidad del ascenso se había apoderado del Airbus A330. Mientras el sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlata, la nave perforaba la atmósfera, dejando atrás la urbe madrileña que se encogía hasta convertirse en un tapiz de luces y sombras. Los pasajeros, algunos ya dormitando, otros absortos en la vista a través de sus ventanillas, sentían el suave murmullo de los motores y la ligera vibración del fuselaje, una nana mecánica que prometía un viaje tranquilo. En la cabina de mando, la atmósfera era de profesionalismo sereno. Alonso, con el rostro iluminado por el panel de instrumentos, había transferido el control a Marco para esta fase del ascenso, observando cada movimiento con la confianza de un maestro. Marco, concentrado, mantenía la altitud y la velocidad de ascenso con una precisión casi quirúrgica, sus ojos escaneando las pantallas con una destreza que denotaba su rápido aprendizaje. «Alcanzando 10.000 pies, capitán», anunció con una ligera punzada de orgullo en su voz. «Tren de aterrizaje arriba, flaps retraídos, velocidad de ascenso estable». Alonso asintió, una leve sonrisa cruzando sus labios. «Excelente, Marco. Mantén ese rumbo. Es un buen día para volar». El capitán se permitió un instante para relajar los hombros, un respiro momentáneo antes de la larga travesía. Todo parecía estar en perfecta armonía. El avión respondía con suavidad a cada comando. Los sistemas operaban dentro de sus parámetros. Y la voz de Clara desde Madrid-Barajas había dado la última instrucción de cambio de frecuencia, indicando que el vuelo entraba en una nueva fase de su ruta. El aire en la cabina era fresco, el leve zumbido de los equipos, un confort conocido. El mundo, abajo, se transformaba en un vasto mapa. Las carreteras como venas finas, los pueblos como lunares dispersos. Fue entonces, justo cuando la normalidad parecía consolidarse, que un cambio casi imperceptible interrumpió la rutina. Un pequeño indicador en el panel auxiliar del primer oficial, uno que monitoreaba el sistema hidráulico secundario de los alerones, parpadeó con una rapidez anormal. No era una luz de advertencia roja, ni siquiera una ámbar persistente, era una intermitencia breve, como un mosquito eléctrico. Marco, en el fragor de la coordinación de ascenso, lo registró solo con una parte de su atención periférica. Su mirada volvió a él un segundo después, pero la luz ya estaba fija de nuevo, verde y tranquilizadora. «¿Viste eso, capitán?», preguntó Marco, su voz con un tono ligeramente diferente, una duda sutil. Alonso, que en ese momento estaba revisando el mapa meteorológico en su propia pantalla, levantó la vista. «¿El qué, Marco?» «El indicador del hidráulico secundario». Parpadeó por un instante. Luego volvió a la normalidad. Marco señaló con el dedo. Alonso siguió la dirección de su mirada. El pequeño círculo verde brillaba con su luminosidad constante. «Seguro fue un reflejo», comentó Alonso, su voz sin preocupación. «A veces pasa. Estos paneles tienen microfisuras de vez en cuando. O quizás un microcorte de energía sin relevancia. No está marcando error, ¿verdad?» Marco volvió a escanear el panel. «No, capitán. Todo está en verde. Supongo que sí. Quizás un reflejo. O mi imaginación». Pero una punzada de inquietud, diminuta pero insistente, se había alojado en el fondo de su mente. Los años de entrenamiento le habían enseñado a confiar en sus instintos, por mínimos que fueran. Un aviador no vive de suposiciones, sino de confirmaciones. Minutos después, cuando el Airbus nivelaba a FL 390, 39.000 pies, la misma luz parpadeó de nuevo.
Esta vez, la intermitencia duró un poco más, quizás un segundo completo, y fue acompañada por un muy leve e inusual sonido metálico que pareció venir del vientre del avión, un clic seco, apenas audible, que no estaba en el repertorio normal de ruidos de la aeronave. Esta vez, Alonso también lo notó. Su ceño se frunció. «Eso no fue un reflejo», dijo Alonso, su voz ahora desprovista de la calma anterior, adquiriendo una seriedad abrupta. «Ese clic, ¿lo escuchaste, Marco?» Marco asintió, la sangre helada. El silencio en la cabina se hizo más denso, cargado de una expectativa tensa. «Verifica los sistemas, Marco, rápido, el hidráulico secundario, el principal, los controles de vuelo, todo», ordenó Alonso, su mano ya sobre los mandos, asumiendo de nuevo el control sutilmente. Sus ojos escanearon la miríada de instrumentos, buscando cualquier otra anomalía. La precisión de sus movimientos contrastaba con la repentina inquietud que se había apoderado de la cabina. En la cabina de pasajeros, Sofía, que estaba recogiendo los auriculares de un pasajero en primera clase, sintió la misma vibración inusual, apenas un temblor, pero distinto de cualquier turbulencia normal. Una sensación muy leve, casi un presentimiento, la recorrió. Sus años de experiencia le decían que los aviones, como seres vivos, tenían su propio lenguaje de ruidos y vibraciones. Y ese clic había sido una palabra fuera de lugar. Miró hacia adelante, hacia la cabina de mando, y notó que el cartel de cinturones de seguridad se había encendido brevemente y luego se había apagado de nuevo. Una anomalía eléctrica, quizás. Decidió no alarmar a su equipo ni a los pasajeros, pero su atención se agudizó. Sus ojos se fijaron en las pantallas que mostraban la temperatura y la presión de la cabina, buscando cualquier indicio que justificara su incipiente preocupación. Los demás tripulantes no habían notado nada, sumergidos en sus tareas rutinarias, atendiendo a los primeros pedidos de bebidas o distribuyendo revistas. Marco, con los dedos volando sobre el panel, accedió a los diagnósticos del sistema. Las lecturas del hidráulico secundario mostraban una fluctuación mínima en la presión, apenas perceptible dentro de los límites operativos, pero inusual. El sistema principal, sin embargo, estaba perfecto. «Capitán, las lecturas están dentro de los límites, pero hay una microfluctuación en el secundario, algo que no había visto antes», informó Marco, su voz tensa. «Parece un pulso irregular de muy baja intensidad». Alonso intentó una serie de movimientos suaves con los alerones para sentir alguna irregularidad en la respuesta del control. Nada. La aeronave se comportaba con la misma docilidad de siempre. Pero el capitán no era hombre de descartar un indicio solo porque no se presentara de forma obvia. Demasiados años en el aire le habían enseñado que los pequeños indicios eran a menudo los precursores de grandes problemas. «Intenta resetear el sistema secundario, Marco, con cuidado. Que sea un reinicio suave», ordenó Alonso, su voz bajando a un tono casi inaudible, pero cargada de autoridad. Mientras Marco seguía las instrucciones en el manual de procedimientos, sus manos temblaban ligeramente. El avión, suspendido en el aire, se sentía de repente más vulnerable. El silencio en la cabina era opresivo, solo roto por el suave zumbido de los instrumentos y el distante rugido de los motores. El clic se repitió, esta vez un poco más fuerte, más resonante, y la luz verde del indicador secundario parpadeó de nuevo, esta vez de forma más prolongada, casi con una vacilación. Los ojos de Alonso y Marco se encontraron. La confianza que emanaba del capitán se había visto ligeramente mermada, reemplazada por una mirada de profunda concentración y preocupación incipiente. Los fantasmas eléctricos no se disipaban tan fácilmente. La voz de Alonso, sin embargo, se mantuvo firme al contactar con el control de tráfico aéreo. «Madrid Centro,
Iberia 673. Tenemos un indicio de anomalía menor en el sistema hidráulico secundario de control de vuelo. Por el momento, sin impacto en las operaciones. Procedemos con reinicio de sistema y monitoreo. La respuesta de Madrid llegó sin demora. La voz serena de la controladora clara, ofreciendo la tranquilidad de la rutina. Recibido. Iberia 663. Entendido. Anomalía menor. Manténganos informados. ¿Desean cambiar rumbo o pedir vectores? Negativo por ahora, Madrid. Estamos estables, monitorizando, respondió Alonso, pero la tensión en su voz era perceptible, al menos para Marco. No quería sembrar el pánico prematuramente, pero la anomalía ya no era solo un parpadeo. Era un precursor, una sombra que se alargaba sobre la trayectoria del vuelo. Justo en ese instante, cuando Marco estaba a punto de completar el reinicio, la luz parpadeó por tercera vez, esta vez con una intensidad mayor, y un tenue pero inconfundible olor a quemado, a metal sobrecalentado, comenzó a filtrarse muy sutilmente en la cabina, un presagio oscuro que no podía ser ignorado por ninguno de los dos pilotos. La calma había sido definitivamente quebrada, y una carrera contra lo desconocido acababa de comenzar. El suave murmullo de los motores se vio bruscamente interrumpido por la aparición de ese olor. Un aroma acre, metálico, inconfundiblemente a quemado, se insinuó en la cabina, invadiendo el santuario de tranquilidad que había sido el puesto de mando. No era un olor a café, ni el familiar aroma a queroseno residual de la plataforma. Era el hedor de un problema grave, una advertencia visceral que congeló la sangre de Marco y tensó cada músculo de Alonso. Los ojos de Alonso se clavaron en el panel principal. Sus manos ya ejecutaban movimientos instintivos. ¿Dónde, Marco? ¿Ves humo? Su voz, aunque controlada, denotaba una urgencia que no había estado presente antes. Marco, con la cabeza girando de un lado a otro, olfateaba el aire como un sabueso, sus ojos buscando el origen invisible de la amenaza. No, capitán, sin humo visible, pero el olor es más fuerte. Viene de abajo, diría, o del panel auxiliar. La luz del hidráulico secundario ya no parpadeaba. Ahora su tenue resplandor verde había mutado a un ámbar persistente, un indicio inequívoco de que la anomalía había trascendido la categoría de menor. En ese mismo instante, una ligera pero inconfundible holgura apareció en el yugo de control de Alonso. Un microsegundo de reacción tardía, un juego que no debería existir. Intentó un movimiento sutil con los alerones para sentir la respuesta de la aeronave, y aunque el Airbus aún obedecía, lo hizo con una pesadez extraña, como si una articulación se hubiera oxidado repentinamente. El clic metálico se repitió, esta vez con mayor fuerza, seguido de un zumbido eléctrico de baja frecuencia que se superpuso al murmullo normal de los motores. El avión no temblaba violentamente, pero una vibración inusual, sutil y profunda, comenzó a sentirse en el fuselaje, como un escalofrío que recorre la espina dorsal. Marco volvió a escanear las lecturas, sus dedos volando sobre el teclado de la MCDU. «Capitán, la presión del hidráulico secundario está cayendo. Lentamente, pero es un descenso constante. Y hay una sobrecarga intermitente en el circuito eléctrico que alimenta esa bomba». La frase final, pronunciada con voz apretada, confirmó el peor de sus temores. No era una falla menor, era un deterioro activo. La voz de Alonso, ahora más urgente y sin rastro de la calma anterior, resonó en los auriculares. Madrid Centro, Iberia 673. Declaramos emergencia menor por indicio de fuego eléctrico y fallo progresivo del sistema hidráulico secundario. Necesitamos vectores de retorno inmediatos y asistencia de mantenimiento a la llegada. Solicitamos descenso a FL 250.
En la torre de control, la voz de Clara, que segundos antes había ofrecido la tranquilidad de la rutina, se quebró ligeramente. Iberia 673, recibido. Emergencia menor, fuego eléctrico, fallo hidráulico secundario. Confirmamos descenso a FL 250. Vectores de retorno. Un momento, Iberia 673, estamos coordinando. El un momento se extendió en un silencio tenso, un presagio de la confusión que se cernía sobre tierra. Las alarmas sonaron en el centro de control, una cacofonía digital que confirmaba la gravedad de la situación. En la sala de operaciones de Madrid-Barajas, la alerta saltó. Los puntos verdes en el radar que representaban a Iberia 673 se habían vuelto rojos en las pantallas de los supervisores. Llamadas cruzadas, voces que se superponían. El jefe de operaciones, con el teléfono pegado a la oreja, intentaba coordinar con el departamento de mantenimiento. ¿A qué significa fallo progresivo del secundario? ¿Es una pérdida de presión? ¿Un cortocircuito? Necesitamos más información. Ahora, la falta de detalles precisos por parte de la tripulación, que a miles de pies lidiaba con el problema directamente, generaba un torbellino de especulaciones y una frenética búsqueda de soluciones desde la distancia. Los manuales de emergencia se abrían con rapidez febril, pero cada escenario tenía múltiples variables y sin saber el origen exacto del fuego eléctrico o la magnitud real del fallo progresivo, cada decisión era un disparo en la oscuridad. El protocolo de emergencia se activaba con una eficiencia que rayaba en la desesperación controlada. Bomberos en pista, equipos médicos en alerta, comunicación con la aerolínea para notificar a los familiares. Las voces se cruzaban, las teorías chocaban. La información, en lugar de aclarar, alimentaba la incertidumbre. Un ingeniero de mantenimiento especializado en A330 intentó ofrecer un diagnóstico preliminar. Podría ser un cableado defectuoso, capitán, o un problema con la bomba, pero el olor, eso es preocupante. Su voz, a través de la radio, sonaba distante y cargada de tensión. En la cabina de pasajeros, el olor a quemado ya era innegable y más intenso. Sofía, la jefa de cabina, había notado la insistencia del cartel de cinturones de seguridad, que ahora permanecía iluminado, y la extraña vibración que se intensificaba, haciéndose más presente en el suelo bajo sus pies y en las paredes del fuselaje. Intentó mantener la calma, pero el nerviosismo se extendía como una mancha de aceite. Los pasajeros comenzaron a mirar alrededor, susurrando, sus ojos buscando respuestas en los rostros de la tripulación. «¿Qué pasa?», preguntó una mujer mayor, su voz temblorosa aferrándose al brazo de su esposo. «¿Hay algún problema?». Sofía, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su propia inquietud, intentó tranquilizar. «No se preocupen, señores. Es una pequeña incidencia técnica, pero estamos bajo control. El capitán nos informará en breve». Sus palabras sonaron huecas incluso para ella. Sabía que la falta de información detallada desde la cabina, por protocolo, solo alimentaba la ansiedad. Uno de sus tripulantes, un joven sobrecargo, la miró con una preocupación palpable. «El olor, Sofía, es bastante fuerte en la parte trasera. ¿Crees que...?» No terminó la frase, pero la implicación era clara. «Fuego». Sofía se dirigió al interfono, marcando el número de la cabina de mando, su corazón latiendo con fuerza. Necesitaba una actualización, cualquier cosa que le permitiera enfrentar el creciente pánico con algo más que promesas vacías. En la cabina de mando, el panel de control del hidráulico secundario se había apagado por completo. Negro, silencioso, la luz ámbar había muerto, reemplazada por la oscuridad total. «Perdimos el secundario, capitán», dijo Marco, su voz ahora un hilo tenso y quebrado. «No hay presión, no hay respuesta, y el olor es más intenso, insoportable».
Alonso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los controles de vuelo se sintieron más pesados, la respuesta de los alerones, aunque todavía funcional, se había degradado notablemente. Una sensación de resistencia, de tener que pelear contra la aeronave, comenzó a manifestarse. El Airbus se resistía, cada movimiento exigía un esfuerzo mayor. Madrid Centro, Iberia 673. Confirmamos pérdida total del sistema hidráulico secundario, controles de vuelo degradados, aún bajo control, pero con dificultad creciente. Estamos listos para el descenso de emergencia. La urgencia en la voz de Alonso ya no era disimulable. Era una declaración de una lucha que apenas comenzaba. En la torre, el anuncio de Alonso fue recibido con un silencio sepulcral, seguido de un estallido de órdenes y preguntas cruzadas. Clara, con los ojos fijos en el punto rojo en su pantalla, sentía el peso de la situación. Un fallo hidráulico secundario era serio, pero una pérdida total y controles de vuelo degradados eran palabras que helaban la sangre. Mantenimiento. Necesito a alguien que me diga qué implica la pérdida del secundario en un A330. Ahora. La voz de la jefa de controladores se alzó por encima de la cacofonía. La información fragmentada desde el aire se mezclaba con la urgencia en tierra, creando un escenario de caos controlado. No tenían la imagen completa, solo piezas sueltas de un rompecabezas que se armaba con la presión del tiempo. El Iberia 673 se estaba convirtiendo rápidamente en un enigma volador, una amenaza impredecible que se movía a 39.000 pies, y las decisiones tomadas en tierra se basaban en la escasez de datos vitales. Alonso, con los dientes apretados, sintió cómo el avión se inclinaba ligeramente hacia la izquierda sin que él hubiera dado la orden, la nariz cayendo unos grados. Corrigió con fuerza, empleando ambos brazos, pero la respuesta fue más lenta, más perezosa, casi con un lamento metálico que atravesaba el fuselaje. El sudor frío le perlaba la frente. El sistema principal seguía funcionando, pero ¿por cuánto tiempo podría compensar la ausencia del secundario? ¿Y qué más estaba fallando progresivamente? El fantasma eléctrico se estaba materializando en una amenaza tangible. El vuelo de regreso a Madrid se perfilaba ya no como una opción, sino como una carrera a contrarreloj contra un enemigo invisible que devoraba el corazón del aparato. El horizonte, tan hermoso minutos antes, ahora parecía una promesa incierta, teñida de un presagio cada vez más oscuro. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni en la cabina ni en tierra, era que el problema iba mucho más allá de un simple fallo hidráulico. Era solo la punta de un iceberg, de una conspiración que se había cocinado en las sombras durante años, y que ahora, a 39.000 pies, estaba a punto de desatarse de la manera más devastadora y personal imaginable para el capitán Alonso. El olor a quemado ya no era sutil. Era una bofetada metálica que asfixiaba el aire en la cabina de mando, mezclándose con una densidad grisácea que empezaba a filtrarse desde algún punto bajo el panel auxiliar. Las luces de advertencia, antes discretas, ahora parpadeaban con urgencia en el panel superior, una sinfonía de ámbar y rojo que desmentía cualquier pretensión de normalidad. «¡Fuego eléctrico confirmado, capitán!», gritó Marco, su voz ahogada por la repentina aparición de una bocanada de humo denso que se coló por las rendijas de los instrumentos, irritando sus ojos y garganta. «¡Y la presión del hidráulico principal! ¡Está bajando también!». El anuncio de Marco fue como un puñetazo en el estómago de Alonso. El corazón le dio un vuelco. No era solo un sistema, era el esqueleto del control de la aeronave. Sintió como el yugo se ponía increíblemente pesado, como si 1000 manos invisibles se aferraran a los alerones, intentando desviarlo de su curso. El Airbus, que hasta hacía poco se había movido con una gracia majestuosa, ahora luchaba,
Se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, la nariz picando hacia el suelo. Alonso tiró de los mandos con toda su fuerza, sus músculos tensándose bajo la tela del uniforme, su rostro surcado por el sudor. Madrid Centro, Iberia 673. Fuego eléctrico en cabina, humo y pérdida de presión en el hidráulico principal. Repito, principal. Declaramos mayor emergencia. Necesitamos aterrizaje inmediato. Cualquier pista disponible. Su voz, áspera y cargada de una desesperación apenas contenida, se transmitía por la radio, una señal de auxilio que resonaba en el silencio tenso de la torre de control de Barajas. Abajo, en la torre, la voz de Alonso detonó un caos que ninguna simulación de emergencia había logrado recrear con tal crudeza. Clara, la controladora, sintió que el estómago se le encogía. Iberia 673, recibido, mayor emergencia, fuego, hidráulico principal. Entendido, capitán, vectores directos a pista 36L, la pista más larga, despejada. Bomberos en posición, equipos médicos en espera. Mantenga el rumbo. Iberia 673, manténgase con nosotros. Su voz intentaba proyectar una calma que no sentía. Las pantallas de radar mostraban el Airbus A330 como un punto rojo errático, que descendía más rápido de lo esperado, una herida abierta en el cielo que se acercaba con velocidad alarmante. Las sirenas de los servicios de emergencia ya aullaban por todo el aeropuerto, un coro fúnebre que preparaba a la ciudad para lo peor. En la cabina de pasajeros, el horror se desató con una velocidad brutal. El olor a quemado se había transformado en humo visible, denso y picante, que se arremolinaba en los pasillos. Los chillidos de los pasajeros se mezclaron con el llanto de los niños. «Por favor, mantengan la calma. Permanezcan en sus asientos». Sofía intentaba gritar por el interfono, pero su voz se perdía en la cacofonía. La luz de cinturones de seguridad parpadeaba con frenesí y la vibración del avión se había vuelto una convulsión violenta, como si el gigante de metal estuviera en medio de una agonía terminal. De repente, el avión se inclinó bruscamente, el ángulo de descenso aumentando de forma aterradora. Las bandejas de comida, las revistas, los equipajes de mano mal asegurados volaron por la cabina como proyectiles. Algunos pasajeros, presas del pánico, intentaron desabrocharse los cinturones, ignorando las órdenes de la tripulación, sus ojos inyectados en sangre por el terror. Sofía, aferrándose a un asiento, vio a un hombre alto y fornido que había estado sentado en primera clase levantarse con una determinación gélida en sus ojos. No era el pánico lo que lo impulsaba, sino un propósito oscuro. Se movió con una velocidad sorprendente hacia la parte delantera de la cabina, empujando a los asustados pasajeros a su paso. Llevaba algo escondido bajo su chaqueta. El corazón de Sofía dio un vuelco. Aquel no era un movimiento de supervivencia, era un asalto. Mientras tanto, en la cabina de mando, la lucha de Alonso y Marco era heroica pero desesperada. Los controles respondían cada vez con mayor lentitud, y el esfuerzo físico para mantener el avión nivelado era agotador. El Airbus se resistía. Cada célula de su estructura gritaba por el dolor. «Capitán, estamos perdiendo altitud demasiado rápido. No podemos controlarlo». Marco jadeaba, sus manos sudorosas resbalando sobre el yugo. Las alertas de «Stall», pérdida de sustentación, y terreno, se dispararon, sus voces sintéticas y heladas llenando la cabina. Fue entonces cuando la puerta de la cabina de mando se abrió de golpe. Alonso y Marco se giraron, sorprendidos, para ver al hombre de primera clase de pie en el umbral, una sonrisa fría en su rostro. En su mano, un pequeño dispositivo electrónico parpadeaba con una luz roja siniestra. No era un arma convencional, sino algo más insidioso.
«Capitán Alonso», dijo el hombre. Su voz era un ronroneo calculador que contrastaba brutalmente con el caos alrededor. Sabía que este día llegaría, el día en que su farsa se desmoronaría. Alonso se quedó helado, no por la amenaza física del dispositivo, sino por las palabras del hombre. Su mirada, antes fija en los instrumentos, se clavó en los ojos del intruso, y en ese instante el mundo de Jorge Alonso, el legendario piloto de Iberia, se derrumbó. Los 15 años de meticulosa fachada, los miles de vuelos, la confianza de sus compañeros, todo se evaporó en un instante. El olor a quemado, el humo, las alarmas, el avión cayendo, todo se volvió secundario. La verdad, más destructiva que cualquier fuego, había emergido. «Usted, ¿cómo?», susurró Alonso, la voz estrangulada, su agarre en los mandos aflojándose imperceptiblemente. «Oh, lo sé todo, capitán», continuó el hombre, avanzando unos pasos, sus ojos negros brillando con malicia. «Sé que su licencia de piloto es tan real como mi deseo de aterrizar este avión de forma segura. Y ahora, con los sistemas cayendo a pedazos, la verdad saldrá a la luz de la manera más espectacular posible». El hombre pulsó un botón en su dispositivo y en el panel principal de Alonso una nueva y terrible luz se encendió. Engine Fire 1. Fuego en motor 1. Simultáneamente, el avión se sacudió violentamente con una explosión sorda que retumbó por todo el fuselaje. Un motor se ahogó, sus aspas se detuvieron y el rugido de la potencia se redujo a un gemido moribundo. El mundo, literalmente, explotó alrededor de Alonso. Una mezcla infernal de metal retorcido, llamas danzantes y la devastación de su propia mentira expuesta. Marco, sin entender la conversación, solo vio la luz roja y escuchó la explosión. «Capitán, el motor 1. Y él es un intruso», intentó gritar, lanzándose hacia el hombre. Pero un golpe rápido y certero lo dejó aturdido, cayendo de espaldas contra la consola. El hombre se movió con agilidad sorprendente, acercándose al asiento de Alonso con el dispositivo aún en la mano. «Ahora, capitán, tiene una elección. Podemos morir juntos aquí y su secreto morirá con usted, o puede hacer lo que le diga y quizás algunos de nosotros salgamos con vida». Sus palabras eran una tortura para Alonso, cada una estocada en su alma. La cabina de pasajeros era un infierno de humo, gritos y pánico. Las máscaras de oxígeno habían caído, balanceándose precariamente. Sofía y su equipo luchaban por mantener el orden, aunque la tarea era inútil. El impacto del motor explotando había sembrado el terror absoluto. Llamas naranjas parpadeaban por las ventanillas del lado izquierdo, reflejándose en los rostros blanquecinos de los pasajeros. Un bebé lloraba histéricamente, su madre lo abrazaba con una fuerza desesperada. El avión se inclinó de nuevo, esta vez con una ferocidad que pareció desanclarlo de la propia atmósfera. Los gritos se convirtieron en alaridos, las súplicas en oraciones. En la cabina, el hombre extendió la mano hacia los controles del Airbus, sus ojos fijos en Alonso. «No tiene más que 30 segundos, capitán. Demasiados años de engaño han llegado a su fin. Es hora de pagar el precio». La situación era insostenible, un motor en llamas, los hidráulicos fallando, el avión precipitándose y un intruso que no solo conocía su secreto más oscuro, sino que ahora intentaba tomar el control. Alonso sintió el frío metal del yugo bajo sus manos temblorosas, su mente dividida entre la supervivencia de cientos y la humillación de una vida entera. El rostro del hombre se acercó y sus palabras, un susurro cargado de veneno, sellaron el destino. «Recuerde a su hermano, capitán. Él pagó el precio por su mentira hace mucho tiempo. Ahora le toca a usted». La mención de su hermano, un fantasma de un pasado olvidado, fue el detonante final.
El mundo se oscureció para Alonso, no por el humo, sino por la furia y la desesperación que lo invadieron, dejándolo al borde del abismo. Pero el juego de este siniestro titiritero no había hecho más que empezar, y la verdadera pesadilla para Alonso y los pasajeros, a bordo de un avión convertido en féretro volador, estaba a punto de alcanzar una dimensión inimaginable. El nombre de su hermano resonó en la cabina como una bala silbante, un eco de una tragedia enterrada bajo décadas de mentiras. Jorge Alonso sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por el humo asfixiante, sino por el peso aplastante de su pasado. La furia fría y gélida se fusionó con el terror. «Mi hermano, ¿qué sabes de mi hermano?», siseó Alonso, sus ojos inyectados en sangre, fijos en el rostro impasible del intruso, ignorando por un momento el infierno que se desataba a su alrededor. El yugo vibraba convulsivamente entre sus manos. Cada segundo el avión se inclinaba más. La advertencia de Stahl sonaba incesantemente. El intruso, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, se inclinó. «Sé lo suficiente, capitán. Suficiente para saber que su hermano, el verdadero Jorge Alonso, era un hombre honesto que pagó con su vida por la cobardía de otro. Ahora, ¿quiere que yo aterrice esto? ¿O prefiere que lo intente usted con un motor menos y los controles casi inertes?» Su mano extendió el dispositivo, que ahora mostraba un cronómetro digital en cuenta regresiva. 5 minutos. Es lo que nos queda antes de que el fuego alcance los depósitos de combustible. Marco, apenas consciente, se incorporó con un gemido, su cabeza palpitando. La visión borrosa le impedía entender la totalidad del diálogo, pero el rostro del intruso, la desesperación de Alonso y el dispositivo en su mano le gritaban peligro. Intentó levantarse de nuevo, pero un dolor agudo lo atravesó. Vio el panel de control, los indicadores en rojo vivo, las alarmas aullando. El avión estaba cayendo. Alonso no tuvo tiempo para procesar la información sobre su hermano ni para discutir con el hombre. El instinto de supervivencia de cientos de almas a bordo se impuso. «Dime qué quieres, dime cómo desactivar esto», gritó, luchando contra el yugo con una fuerza sobrehumana, intentando corregir el picado del avión. El Airbus respondía con una lentitud exasperante, como un animal herido de muerte. La nariz continuaba cayendo, la velocidad aumentando peligrosamente. En la cabina de pasajeros, el humo era espeso, haciendo arder los ojos y la garganta. Las máscaras de oxígeno, colgando inútilmente, eran una burla a la inminente asfixia. Los gritos se habían transformado en una cacofonía ahogada de desesperación. Sofía, con un extintor en mano, intentaba abrirse paso entre los asientos, pero la violenta inclinación y los temblores la arrojaban de un lado a otro. Las llamas por la ventana se habían intensificado, bailando como demonios hambrientos sobre el ala izquierda. Un joven, preso del pánico, intentó abrir la puerta de emergencia, pero otro pasajero lo detuvo justo a tiempo, forcejeando en medio del caos. El terror era absoluto, visceral. Desde la torre de control, las voces de los controladores se superponían en una histeria contenida. Iberia 673, su altitud es críticamente baja. 10.000 pies. Confirme su trayectoria. Repito, confirme su trayectoria. La voz de Clara temblaba, sus ojos fijos en el punto rojo que se precipitaba. El radar mostraba un descenso incontrolado. «No responden. Hemos perdido el contacto con Iberia 673», gritó uno de sus colegas. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma. El jefe de operaciones se llevó las manos a la cabeza. Era el final, pero no fue el final que esperaban. A tan solo 5.000 pies, Alonso sintió una descarga de adrenalina pura. La mención de su hermano había despertado algo en él, una furia fría que le devolvió la lucidez. En un instante tomó una decisión:
Con un rugido primario, giró el yugo con una fuerza brutal, tirando de él hacia atrás con todo su peso. El Airbus, por un milagro de ingeniería y la pura voluntad de su piloto, respondió. El morro se elevó ligeramente, la velocidad de caída se estabilizó. Aunque el avión seguía descendiendo a una velocidad alarmante, el ala izquierda en llamas, arrastrando una estela de humo negro y metal fundido. «Aterrizaje forzoso. Prepárense para el impacto», gritó Alonso, su voz ahora con un timbre de mando que Marco nunca había escuchado. El intruso, sorprendido por la reacción del piloto, intentó arrebatar el control, pero Alonso lo empujó con el codo, liberando una mano para golpear el panel de emergencia de los flaps. El avión se sacudió violentamente cuando los flaps se desplegaron de forma asimétrica, creando una resistencia aerodinámica caótica, pero vital para reducir la velocidad. Abajo, los equipos de emergencia vieron el coloso de metal emerger de la cortina de humo y neblina, un fantasma herido que se aproximaba a la pista con una inclinación lateral aterradora. Las sirenas cesaron, reemplazadas por un silencio expectante y temeroso. No era un aterrizaje, era una caída controlada. La pista 36L, que minutos antes parecía un refugio seguro, ahora se veía peligrosamente corta. El impacto fue devastador. El tren de aterrizaje principal del lado izquierdo, ya comprometido por el fuego, colapsó al tocar tierra. El ala izquierda se desprendió con un estruendo de metal desgarrado, arrastrándose por el asfalto y esparciendo fragmentos incandescentes y combustible en llamas. El avión se desvió bruscamente a la derecha, girando sobre sí mismo mientras el fuselaje se deslizaba a gran velocidad por la pista, generando una lluvia de chispas y metal. La cabina de pasajeros se convirtió en un infierno de cuerpos lanzados, gritos silenciados por el impacto y el sonido atronador de la destrucción. Las luces se apagaron. Todo fue oscuridad y el penetrante olor a queroseno y sangre. Cuando el avión finalmente se detuvo, envuelto en una nube de humo y polvo, parte del fuselaje se había roto, revelando el interior carbonizado y los cuerpos inertes. Los bomberos, que habían estado en alerta, se lanzaron hacia la aeronave, sus vehículos rugiendo, las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad incipiente. El aire se llenó del silbido de los extintores y los gritos desesperados de los equipos de rescate. Dentro de la cabina de mando, el silencio era casi absoluto, roto solo por el crepitar de las brasas y el suave goteo de líquidos. Alonso, con el rostro ensangrentado y el cuerpo magullado, luchaba por respirar. El intruso yacía inerte a sus pies, el dispositivo electrónico aplastado bajo un fragmento de metal. Marco, a pesar de sus heridas, logró desabrochar su cinturón y arrastrarse hacia el capitán. «¿Capitán? ¿Está bien?» Su voz era un hilo tenue. Alonso asintió débilmente, sus ojos fijos en la puerta de la cabina, que ahora estaba rota, revelando la destrucción del resto del avión. El mundo había dejado de girar. Los primeros equipos de rescate llegaron a la cabina de mando. Lo que encontraron los dejó helados. No solo había 2 pilotos y un intruso herido, sino que el panel de control del capitán Alonso estaba diferente. Un técnico en sistemas de vuelo, parte del equipo de investigación inicial, se acercó, sus ojos escaneando los instrumentos dañados. Notó que varios interruptores cruciales para el sistema de navegación y comunicación no coincidían con el estándar de un A330 de Iberia. Más aún, algunos cables estaban puenteados de forma rudimentaria, casi artesanal. Esto no está bien», murmuró, sus ojos abriéndose de asombro. «Algunos de estos sistemas han sido modificados». «¿Y qué es esto?», dijo, señalando un compartimento oculto bajo el asiento del piloto. Al abrirlo, reveló no un manual de vuelo o un chaleco salvavidas, sino una colección de documentos.
licencias de vuelo falsificadas a nombre de Jorge Alonso, pero con la fotografía de otra persona, y una pila de certificados de entrenamiento que eran claramente réplicas deficientes. El aire se condensó con la incredulidad. El piloto, el héroe que acababa de estrellar un avión y posiblemente salvar a cientos, era un impostor. La escena se convirtió en un hervidero. Los paramédicos atendían a los heridos, los bomberos controlaban las llamas, pero en el centro de ese caos, la verdad comenzó a desvelarse, más impactante que el propio accidente. El cuerpo del intruso fue rápidamente identificado como un ex empleado de seguridad aérea, despedido años atrás por comportamiento errático. ¿Era un acto de venganza o era parte de algo mucho más grande, un plan elaborado para exponer la verdad del capitán? La investigación apenas comenzaba, pero la primera pieza del rompecabezas había caído con una fuerza que prometía sacudir los cimientos de la aviación. Pero el descubrimiento más escalofriante aún aguardaba, oculto entre los restos carbonizados, una pista que no solo expondría la verdadera identidad de Jorge Alonso, sino que también revelaría la magnitud insospechada de la red de complicidad que lo había protegido durante 15 años. El silencio que siguió a la revelación del técnico de sistemas fue aún más atronador que el estruendo del accidente. El aire en la cabina destrozada se cargó de una incredulidad palpable. Marco Silva, el joven primer oficial, que había sido evacuado junto a Alonso y los demás heridos, escuchó las palabras del técnico desde una camilla improvisada. Su mente, ya conmocionada por el impacto y el humo, luchaba por procesar lo que oía. ¿Impostor? El capitán Alonso, su mentor, el hombre en quien había depositado su absoluta confianza, ¿era un fraude? La idea era tan absurda, tan grotesca, que dolía más que sus propias heridas. Observó a Alonso, quien estaba siendo atendido por los paramédicos, su rostro cubierto de hollín y sangre, pero con una mirada de derrota absoluta que Marco nunca había visto en él. La autoridad que siempre había emanado del capitán se había desvanecido, reemplazada por la sombra de una verdad indescriptible. Los equipos de investigación, con sus chalecos distintivos y sus cámaras, se movieron con una eficiencia fría por los restos del avión. Cada fragmento de metal, cada asiento arrancado, cada documento mojado o quemado se convertía en una pista potencial. La cabina de mando, el epicentro del horror y de la revelación, fue sellada y convertida en una escena del crimen. El cuerpo inerte del intruso fue cuidadosamente retirado. En sus bolsillos, además de la identificación que lo vinculaba a una empresa de seguridad aérea de la que había sido despedido, encontraron una pequeña libreta con meticulosas anotaciones, fechas de vuelo, números de aeronave y un nombre que se repetía una y otra vez: Jorge Alonso. Pero no el Jorge Alonso que el mundo conocía, sino Jorge Alonso, fecha de nacimiento real. Esto indicaba un conocimiento profundo de la farsa. Mientras tanto, la noticia se esparcía como la pólvora por el aeropuerto y más allá. Los medios de comunicación, que inicialmente cubrían un trágico accidente aéreo, ahora se enfrentaban a un escándalo sin precedentes. La aerolínea Iberia, en un estado de shock colectivo, emitió un comunicado preliminar que hablaba de una investigación exhaustiva y anomalías detectadas, sin atreverse aún a confirmar los rumores que ya circulaban entre los equipos de rescate y los primeros periodistas en el lugar. La prioridad inmediata era la vida. Los heridos eran trasladados a los hospitales más cercanos. El aire se llenaba del ulular de las ambulancias. Sofía, con una fractura en el brazo y varias contusiones, supervisaba la evacuación de sus tripulantes y los pasajeros que aún mostraban signos de vida.
Al escuchar los cuchicheos sobre el piloto impostor, una pieza del rompecabezas hizo clic en su mente. Recordó la frase de Alonso en la cabina. «¿Usted, cómo?» No había sido una pregunta sobre la amenaza, sino sobre el conocimiento del intruso. Había un secreto, y ese secreto había explotado junto con el avión. Su corazón se encogió. El hombre que, a pesar de todo, había luchado para aterrizar el avión y salvar sus vidas, era un farsante. La complejidad de esa paradoja la dejó sin aliento. En el improvisado centro de mando forense, montado en un hangar cercano, los documentos recuperados del compartimento oculto de Alonso eran examinados con microscópica atención. Las licencias y certificados, al principio convincentes, revelaron sutiles imperfecciones bajo la luz ultravioleta y el examen experto. Filigranas ausentes, tintas incorrectas, fechas que no concordaban con los registros oficiales. «Esto no es una simple falsificación de un aficionado», comentó el jefe de la policía judicial, sus ojos fríos mientras miraba los papeles. «Esto es trabajo de profesionales, alguien con acceso a equipos de impresión de alta calidad y un conocimiento muy detallado de la burocracia aeronáutica». La implicación era clara. Había una red. No podía haber volado durante 15 años, pasando innumerables controles y auditorías sin una complicidad significativa. La pregunta que resonaba en todas las mentes era, ¿quién era realmente este hombre? Y más importante, ¿por qué? La búsqueda de su verdadera identidad se convirtió en el eje central de la investigación, superando incluso el análisis del accidente en sí. En las ruinas de la cabina, entre el olor a metal quemado y el aire frío, el equipo forense trabajaba incansablemente. Bajo el asiento del piloto, donde el compartimento oculto había revelado la documentación falsa, un forense especializado en recuperaciones de desastres encontró algo más. No era un documento, ni un dispositivo. Era un objeto personal, pequeño y corroído por el impacto, pero aún reconocible. Era un reloj de bolsillo antiguo, de plata oxidada, con una inscripción grabada en la tapa. «Para mi valiente hijo, el día que vuele por primera vez, julio 78». Y debajo, más pequeño, el nombre, Arturo. El corazón del forense dio un vuelco. Aquel no era un reloj que un piloto llevaría regularmente en un avión. Era una reliquia, un recuerdo. Y el nombre Arturo no era Jorge Alonso. Este era el primer indicio concreto de la verdadera identidad del piloto. La policía inició una búsqueda inmediata en todas las bases de datos, registros de aviación, listados de exmilitares, archivos criminales. Un nombre, Arturo Beltrán. Un expiloto militar de helicópteros, dado de baja por problemas psicológicos después de un incidente grave años atrás. Su historial de vuelo en helicópteros era impecable, pero su paso a la aviación comercial, si es que lo hubo, era un misterio. No había registros de él con licencia para pilotar aviones de línea. La conexión con el hermano de Alonso comenzó a tomar forma. El equipo de investigación revisó los archivos de Jorge Alonso, el verdadero capitán. Un hombre sin hermanos registrados en su ficha familiar. Pero había un detalle curioso. Jorge Alonso tenía un amigo íntimo de la infancia, un hermano de la vida, que había desaparecido en circunstancias misteriosas 15 años atrás, justo antes de que el Jorge Alonso impostor comenzara su meteórica carrera en Iberia. Su nombre, Arturo Beltrán, el mismo nombre del reloj de bolsillo. La posibilidad de que el piloto fuera, en realidad, el amigo de la infancia del verdadero Jorge Alonso, desaparecido y, de alguna manera, habiendo usurpado su identidad, era escalofriante. Esto no era una simple estafa. Esto era una compleja intriga, quizás con ramificaciones mucho más profundas de lo que nadie podía imaginar.
¿Qué había pasado con el verdadero Jorge Alonso? ¿Y cómo pudo Arturo Beltrán, un expiloto militar de helicópteros con historial psicológico, no solo asumir una nueva identidad, sino también volar un A330 durante 15 años sin que nadie lo descubriera? La conspiración se hacía más densa, cada respuesta abriendo un abismo de nuevas preguntas. Los restos del avión se enfriaban en la pista, pero la verdadera tormenta se gestaba en los despachos, en los laboratorios forenses y en los titulares de los periódicos. El caso del piloto impostor había trascendido la esfera de un accidente aéreo para convertirse en un thriller de la vida real. Y la conexión entre Arturo Beltrán y el verdadero Jorge Alonso prometía desenterrar una verdad mucho más oscura, una historia de engaño y sacrificio que se había mantenido oculta durante décadas y que ahora amenazaba con derrumbar no solo reputaciones, sino también la confianza en toda una industria. Pero el más devastador de los secretos, el verdadero motivo detrás de esta usurpación de identidad y el papel que el verdadero Jorge Alonso jugó en todo este macabro teatro, aún estaba por revelarse, esperando su momento entre los escombros de una vida destrozada. Los restos humeantes del Airbus yacían en la pista, un monumento a la devastación, pero la verdadera conflagración se gestaba en los interrogatorios. Arturo Beltrán, el hombre conocido como Jorge Alonso, yacía en una cama de hospital, custodiado por 2 agentes. Su cuerpo estaba magullado y con quemaduras leves, pero su mente, ahora despojada de su máscara, parecía extrañamente lúcida. Frente a él, el inspector jefe de la Guardia Civil, un hombre de rostro curtido y mirada penetrante, dirigía el interrogatorio. «Arturo Beltrán», comenzó el inspector, su voz carente de emoción. «Vamos a hablar de cómo un expiloto de helicópteros con un historial psiquiátrico llegó a sentarse en la cabina de un Airbus A330 durante 15 años sin que nadie lo notara». Arturo, con la voz áspera por el humo inhalado, respondió con una calma escalofriante. «No es tan complicado como creen. La confianza es un escudo formidable. La gente ve lo que espera ver». Su mirada, sin embargo, evitaba la de los agentes, fijándose en un punto vacío en la pared. Marco Silva, el primer oficial, había sido trasladado al mismo hospital, aunque en otra planta. La noticia de la farsa de su capitán lo había golpeado con una fuerza devastadora. La imagen de Alonso, el mentor sereno, se había fracturado en 1000 pedazos. No solo había arriesgado sus vidas, sino que había construido su existencia sobre una mentira de proporciones épicas. La indignación luchaba con una extraña sensación de traición personal. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Sofía, la jefa de cabina, aunque dolorida, insistía en hablar con los investigadores. Su testimonio era clave para reconstruir los eventos en la cabina de pasajeros y la interacción con el intruso. Describió el pánico, el humo, el olor. Y luego, ese hombre fue directamente a la cabina. No era un pasajero asustado, era alguien con una misión. Su descripción del intruso, su frialdad, su determinación, se sumaba a las piezas del rompecabezas. La policía ya había confirmado que el intruso era un tal Roberto Marín, un exanalista de seguridad aérea con un historial de resentimiento hacia la industria, despedido por sospechas de filtración de información confidencial años atrás. Las anotaciones en su libreta se centraban en la identidad de Alonso y un plan para exponer la verdad. El dispositivo que usó en la cabina resultó ser un sofisticado inhibidor de señales, combinado con un pequeño detonador remoto. La detonación del motor no fue accidental, fue una ejecución precisa. La investigación en el hangar forense, por su parte, se aceleraba. Los expertos en falsificación confirmaron el nivel de sofisticación. «Esto no es trabajo de un solo hombre», declaró un perito.
Hay una infraestructura, un sistema, las filigranas, el tipo de papel, los sellos. Son copias casi perfectas, solo detectables con tecnología de laboratorio. Se descubrió que la fotografía en las licencias falsificadas de Jorge Alonso correspondía a Arturo Beltrán, mientras que los datos biométricos y la firma eran del verdadero Jorge Alonso. La usurpación no era solo de nombre, sino una fusión macabra de identidades. La búsqueda del verdadero Jorge Alonso se convirtió en una obsesión. Sus registros familiares, de empleo, financieros, todo fue rastreado. El amigo íntimo de la infancia, Arturo Beltrán, era la única conexión. La desaparición de Beltrán 15 años antes había sido un incidente menor en su momento, apenas una nota al pie en los archivos de la policía, atribuida a desaparición voluntaria tras su baja militar. Pero ahora esa desaparición cobraba un significado siniestro. Se encontró una vieja carta de Jorge Alonso, fechada poco antes de la desaparición de Arturo, dirigida a sus padres. En ella, Jorge mencionaba un plan para ayudar a Arturo a empezar de nuevo, y una referencia críptica a un sacrificio necesario para ambos. La carta se detuvo en una frase perturbadora. Es la única forma de que ambos podamos volar. El interrogatorio de Arturo se volvió más intenso. El inspector jefe le mostró la carta. Esto lo escribió el verdadero Jorge Alonso. ¿Qué quiso decir con sacrificio y volar? Arturo se tensó. El escudo de calma se resquebrajó. Él lo entendía. Entendía mi pasión, mi necesidad. Después de mi baja, mi vida se derrumbó. No podía volar legalmente. Él era mi único amigo. La historia que se desveló fue un relato de desesperación y lealtad torcida. Arturo, un piloto brillante, había sufrido un colapso mental tras un accidente de helicóptero durante una misión de rescate en el que perdió a su copiloto. Fue dado de baja por problemas psicológicos graves que le impedían volar. Su sueño, su identidad, se desvanecieron. Jorge Alonso, su mejor amigo, un piloto de línea ya establecido, había ideado un plan. Jorge me ofreció su vida, confesó Arturo, su voz un murmullo. No su muerte, su identidad. Él se retiraría, desaparecería, se iría a un lugar donde nadie lo encontraría y yo tomaría su lugar. Compartiríamos el nombre, la historia. Él me enseñaría sus protocolos, sus vuelos. Dijo que era la única forma de que ambos encontráramos la paz. El sacrificio de Jorge Alonso no fue físico, sino existencial. Había borrado su propia vida para que su amigo pudiera revivir la suya en los cielos. Y la parte más aterradora, Jorge, el verdadero capitán Alonso, no había desaparecido sin dejar rastro. Había huido a un pequeño pueblo pesquero en el Mediterráneo, donde vivía una vida anónima bajo una identidad falsa, trabajando como pescador, con el único vínculo con su pasado siendo una pequeña radio de aviación, sintonizada secretamente a la frecuencia de su hermano. Él monitoreaba los vuelos, asegurándose de que su farsa funcionara. El sacrificio era una vida en las sombras, una condena autoimpuesta para mantener el engaño. Pero la historia tenía un giro aún más oscuro. Roberto Marín, el intruso, no era un lobo solitario en su venganza. Su venganza era selectiva. Había trabajado con un grupo pequeño, pero influyente, de exempleados de aviación, también despedidos por diversas irregularidades. Juntos habían estado siguiendo la carrera de Alonso durante años, armando el rompecabezas de su verdadera identidad. Marín había sido el ejecutor, el que había logrado introducir el dispositivo, pero la información y los recursos detrás de él eran mucho mayores. Querían exponer no solo a un piloto impostor, sino la aparente negligencia sistemática de la aerolínea y las autoridades de aviación que permitieron que tal farsa durara 15 años.
El incidente del Airbus no era solo un accidente, era un elaborado golpe planeado para desestabilizar la confianza en la seguridad aérea, un acto de terrorismo encubierto. Mientras los detalles de la confesión de Arturo se extendían por los despachos de investigación, se dieron cuenta de que el verdadero Jorge Alonso, el pescador en el Mediterráneo, estaba tan implicado como Arturo. Había sido cómplice, el arquitecto silencioso de la farsa. Pero la pregunta que resonaba en la mente de los investigadores, al contemplar la inmensidad de esta conspiración, era si realmente se trataba solo de la amistad y el deseo de volar, o si había algo más, una motivación oculta que conectara esta elaborada estafa con el grupo de Roberto Marín, una red mucho más profunda y peligrosa de lo que se atrevían a imaginar. La identidad de Alonso había sido desenmascarada, pero el verdadero cerebro detrás de la operación y el propósito final de la mentira seguían envueltos en la sombra, esperando su momento para revelarse en un golpe que sacudiría los cimientos del sistema de seguridad aérea mundial. La confesión de Arturo Beltrán se cernió sobre la sala de interrogatorios, un eco macabro en el aire denso. El inspector jefe de la Guardia Civil escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y escalofrío. La historia de lealtad retorcida, de un sacrificio existencial orquestado para permitir que un amigo destrozado por la tragedia militar pudiera volver a volar, era tan inverosímil como profundamente humana. Pero había un componente que no encajaba del todo. El sacrificio del verdadero Jorge Alonso para desaparecer, para permitir que Arturo viviera su vida en los cielos, parecía desproporcionado incluso para la amistad más férrea. La frialdad con la que Arturo relató el pacto, desprovisto de culpa, sugirió una complicidad que iba más allá de la mera gratitud. La orden fue emitida de inmediato: localizar al verdadero Jorge Alonso. En cuestión de horas, los agentes de la Guardia Civil de la zona mediterránea lo encontraron en un pequeño pueblo pesquero, en la costa de Murcia. No opuso resistencia. Un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y la sal, su mirada cansada revelaba una vida de anonimato autoimpuesto. En su pequeña cabaña, apenas una habitación con vistas al mar, encontraron una radio de aviación, sintonizada en silencio, y un mapa aéreo cuidadosamente marcado con las rutas de Liberia 673. Vivía su condena, observando desde la distancia el éxito de su propia farsa. Traído a Madrid, el verdadero Jorge Alonso, un fantasma de su antigua vida, se sentó frente a los mismos investigadores que habían interrogado a Arturo. Su voz era más pausada, más reflexiva, pero su historia confirmó la de Arturo. Era mi mejor amigo. Lo vi morir por dentro cuando le quitaron las alas, dijo, sus ojos perdiéndose en el recuerdo. Pero no era solo por él. Yo también estaba cansado de un sistema que ponía los beneficios por encima de la seguridad, que recortaba esquinas, que toleraba la corrupción silenciosa. Pensé que al desaparecer, al permitir que Arturo volara bajo mi nombre, podría, de alguna manera, demostrar la fragilidad del sistema, que nadie se daría cuenta, que el engaño sería la prueba de lo roto que estaba todo. Su confesión fue un golpe doble. No solo había consentido una usurpación de identidad, sino que la había instrumentalizado como un acto de protesta velado, una crítica corrosiva a una industria en la que había perdido la fe. La complejidad moral de sus acciones heló la sangre de los investigadores. Mientras tanto, en la morgue, el cuerpo de Roberto Marín, el intruso, reveló nuevas pistas. Una autopsia detallada mostró microcicatrices en sus muñecas y tobillos, consistentes con el uso prolongado de grilletes. No era un ex empleado resentido cualquiera. Había sido reeducado,
sometido a algún tipo de confinamiento o lavado de cerebro. Su libreta no solo contenía fechas y nombres, sino también una serie de códigos cifrados que, al ser descifrados, apuntaban a cuentas bancarias offshore y a una compleja red de comunicaciones encriptadas. Marín no era el cerebro, era un ejecutor, una marioneta fanática. La red detrás de Marín comenzó a emerger de las sombras. No era un grupo de exempleados despechados, era una organización mucho más sofisticada, autodenominada El Segundo Aire, compuesta por ingenieros aeronáuticos, expilotos, expertos en seguridad informática y financieros, todos ellos con un denominador común: una profunda desilusión o una venganza personal contra el sistema de aviación. Su objetivo no era simplemente exponer a un piloto impostor, sino desestabilizar la confianza pública en la seguridad aérea a nivel global, para luego presentarse como la única solución. Una nueva empresa de seguridad integral que prometía realmente blindar los cielos, con sistemas y personal propio. Habían estado rastreando a Alonso durante años, no para exponerlo a la policía, sino para usar su existencia como la prueba irrefutable de la permeabilidad del sistema. El accidente del A330 no fue un acto de venganza de Marín, fue el clímax de un plan de terrorismo económico, diseñado para generar pánico y, consecuentemente, un jugoso contrato para su empresa alternativa. Las revelaciones se sucedían a un ritmo vertiginoso. Los sistemas de falsificación de documentos que habían permitido a Arturo Beltrán volar como Jorge Alonso durante 15 años fueron rastreados hasta una imprenta clandestina en Europa del Este, controlada por esta misma organización. Habían infiltrado eslabones clave en la burocracia aeronáutica, sobornando a inspectores de seguridad y auditores, asegurando que los chequeos de Alonso fueran siempre superficiales o manipulados. El fuego eléctrico y la explosión del motor no fueron fallos mecánicos, fueron activados remotamente por Marín usando su dispositivo, pero el diseño de la falla fue orquestado por ingenieros de El Segundo Aire para parecer un accidente. No querían matar a todos. Querían un aterrizaje de emergencia dramático, con supervivientes que contaran el horror, alimentando el miedo y la indignación. El fallo del motor fue una escalada inesperada, un exceso de Marín o un error de cálculo de la organización. Marco Silva, recuperándose en el hospital, leyó los titulares con una mezcla de horror y rabia. El capitán impostor, el piloto invisible, los arquitectos del pánico. Su mundo se había resquebrajado, pero una nueva determinación se encendía en él. Testificó con detalle, su memoria aguda a pesar del trauma, colaborando para identificar cada detalle técnico que pudiera ayudar a la investigación. Sofía, la jefa de cabina, se convirtió en una voz elocuente sobre la necesidad de reevaluar radicalmente la seguridad de la aviación, no solo en los cielos, sino en los despachos y en los procesos de certificación. Arturo Beltrán y el verdadero Jorge Alonso enfrentaron cargos de usurpación de identidad, fraude, negligencia temeraria y potencialmente complicidad en terrorismo. Sus motivaciones, aunque complejas, no mitigaban la gravedad de sus acciones. La historia de su amistad, de su sacrificio, se convertiría en un macabro estudio de caso sobre cómo la ambición y la desilusión pueden corromper hasta los lazos más profundos. La investigación de El Segundo Aire se convirtió en una operación internacional masiva. Decenas de arrestos se realizaron en varios países, desmantelando la red de sobornos, falsificaciones y sabotajes. La industria de la aviación global entró en un estado de emergencia, implementando nuevas tecnologías de verificación biométrica para el personal, revisando cada historial de vuelo y cada licencia con un escrutinio sin precedentes. La confianza del público se había roto y la reconstrucción llevaría años.
El incidente de Liberia 663 no fue solo un accidente aéreo, fue la revelación de una vulnerabilidad sistémica, la prueba de que un individuo o un grupo determinado, con suficiente conocimiento y acceso, podía explotar las grietas de la seguridad en los cielos. Y aunque los responsables fueron llevados ante la justicia y el nombre de El Segundo Aire se desvaneció en los anales del terrorismo, la sombra de su audaz experimento permaneció. Porque mientras el mundo se recuperaba del impacto, una pregunta inquietante se alzaba en los rincones más oscuros de la inteligencia global. Si El Segundo Aire fue desmantelado, ¿cuántas otras organizaciones, con motivos aún más siniestros y métodos más sofisticados, habrían aprendido de sus errores? Perfeccionando el arte de la infiltración, esperando su momento para golpear de nuevo desde las sombras en un sistema de aviación que quizás nunca volvería a ser verdaderamente seguro.